Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios. Nuevamente estamos juntos en este mensaje virtual. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, por este tiempo de poder expresar a Dios con nuestros labios y con el corazón lo mucho que lo amamos, lo mucho que reconocemos su bendición, su gracia, su salvación, lo mucho que valoramos su bendita palabra que es el alimento para nuestros corazones, lo mucho que valoramos esta coinonía virtual, pero coinonía al fin que aún tenemos a pesar de esta situación. Queremos darle gracias a Dios también de forma pública este tiempo que tenemos de poder alabar y bendecir a Dios y predicar su palabra en este país que tenemos esa libertad de poder compartir la palabra de Dios todo junto. Quiero saludarlos a todos y a cada uno de ustedes con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y también pedir a Dios este tiempo de meditación de su palabra, que Él sea dirigiendo este mensaje. Y quizás, mis queridos hermanos, te has preguntado o siempre se dice, ¿no?, que después de la tormenta viene la calma. Quizás habrás mencionado tú, o si no, simplemente es un dicho que tú conoces, ¿no? Pero no siempre es así, como lo vemos hoy en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue al revés. ¿Y por qué digo esto? Pues el primer acontecimiento en el ministerio de Jesús relatado es que después de su bautismo, y donde se nos indica que estaban presentes las tres personas de la bendita Trinidad. Se nos dice que estaba Dios Hijo, manifestado en carne, en este momento, era el que estaba bautizándose. Dios Espíritu, el que desciende como paloma y viene sobre él. Y Dios el Padre habla desde el cielo con voz audible cuando dice: este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo complacencia. Qué hermosa manera entonces de poder tener un bautismo así, ¿no? No encontramos en toda la escritura ninguna otra voz anterior a esta procedente del cielo, excepto cuando se entregó la ley en el Sinaí, cuando fue entregada a Moisés. Pero bueno, hoy quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, para que tú entiendas a qué viene esta pequeña introducción que hice de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Bien, mis queridos hermanos, hemos dado lectura a la bendita palabra de Dios y nosotros, después de compartir esta introducción que hice a todos ustedes, no sé si te has puesto a pensar todo esto inmensamente extraordinario que sucedió momentos atrás cuando hablaba del bautismo y de la manifestación del Padre, del Espíritu Santo, ¿no? Quizás te preguntaría, ¿y todo esto para qué? ¿O por qué? Bueno, la respuesta es nada más y nada menos, todo esto es por ti. Todo esto es por mí. Y todo esto es por toda la humanidad. Mis hermanos, debemos mantener bien fresco en nuestra mente que fue el diablo quien trajo el pecado al mundo en su comienzo. Él es el que afligió también a Job. Ahí en el libro de Job nosotros podemos encontrar toda esta aflicción que padeció Job por causa del enemigo. También engañó a David y causó también la grave caída de Pedro. Él es aquel a quien la Biblia lo llama homicida, mentiroso y león rugiente. Allí en Juan 8:44 dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leerlo juntos. Juan 8:44 dice la palabra del Señor así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Esto lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo aquí y que está evidenciado claramente a través de Juan. Y también hay en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, fíjate lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es lo que acabo de decir, de que la Biblia llama homicida, mentiroso y león rugiente. En este mano a mano, por decir así, entre Cristo y el gran dragón, nombre dado también a Satanás, vemos que la investidura del Espíritu le preparó para la lucha. Debes saber, mi querido hermano y hermana, que los grandes privilegios y las señales del favor de Dios no nos eximen de la tentación. Dios acostumbra a preparar a sus hijos para la prueba antes de meternos en ellas. También debes saber, mi hermano, que la seguridad de nuestra filiación divina es la mejor arma para soportar la prueba. Esa seguridad que debes tener en tu corazón de que eres de Dios, de que eres hijo de Dios y que Él como tu Padre es el que te guarda y el que te va a defender siempre. La Escritura nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Lo acabamos de leer en el texto central. El mismo Espíritu que había descendido sobre él como una paloma, no solo le infundió mansedumbre, sino también bravura y osadía. Lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, ahí en el capítulo 5, versículo 8 y 9, cuando nosotros ya habíamos compartido, ¿no? Y también dice la palabra del Señor en el versículo 8 de primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, versículo 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, a donde quiera que el Señor nos lleve, podemos esperar que Él irá con nosotros para ser más que vencedores, y esto el apóstol Pablo sabía, y por eso lo decía a los creyentes de la iglesia de Roma, ahí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Fíjate lo que dice la Escritura, 8:37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Interesante palabra que nos está mostrando las Escrituras, y sobre todas las cosas dándonos seguridad de que somos más que vencedores. Pero aquí debemos entender una cosa: Cristo fue llevado para ser tentado por el diablo, pero nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, como dice el libro de Santiago, allí en el capítulo 1, versículo 14. Vamos a dar lectura de Santiago 1:14. Dice la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora bien, mis queridos hermanos, Jesús mismo carecía de concupiscencia, ya que su naturaleza humana fue preservado de la corrupción en el primer momento de su concepción. Y esto, ¿cómo nosotros lo sabemos? Bien, el texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente. 1:35, dice la palabra del Señor: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos claramente que entonces no había ningún pecado en aquel niño que iba a nacer de María. ¿Por qué? Porque no tenía razón y contaminación con el hombre y la mujer, porque ese santo ser era producto del Espíritu Santo. Y el autor de Hebreos, también allí en el capítulo 4, versículo 15, lo expresa, que nuestro gran sumo sacerdote había de ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si sabemos esto, entonces, mis queridos hermanos, entonces sabemos que nuestro Señor fue tentado para derrotar al tentador. Pues así vemos que las tentaciones, si no consentimos en ellas, por supuesto, son solo aflicciones, pero no pecados. Mis queridos hermanos, nuestro Señor, como leímos momentos atrás en el texto central, ayunó 40 días y 40 noches. Pero no porque necesite mortificar su carne, sino para darse a la oración y para tener un tiempo de comunión personal con Dios, y también como ejemplo para nosotros. Pero cuidado, podemos caer también, al igual que Adán, por comer o beber. Por el contrario, ten en cuenta, Cristo venció al no comer. Quizás te has preguntado, mis queridos hermanos, pero ¿cuál era el objetivo principal de Satanás al tentar a Jesús? Bien, ¿sabes? Su objetivo era nada más y nada menos que de truncar el plan que el Padre había programado para él
haciendo así que pecase, contraviniendo la voluntad de Dios, y de esa manera sería incapaz para ser sumo sacerdote santo y también una ofrenda sacrificial sin mancha ofrecida para la expiación de los pecados, no solamente tuyos y míos, sino lo de todo el mundo. Cuando se acercó el tentador, ¿cuándo se acercó el tentador? Bueno, cuando Jesús terminó su ayuno. ¿Y por qué será? Y porque tuvo hambre, así lo dice la Escritura. Hermanos queridos, la necesidad extrema y la pobreza son gran tentación para el descontento, la incredulidad y justificar bajo pretexto de que la necesidad no tiene ley. Pero es preferible morir de hambre que vivir de pecado. Sabes, siempre recuerdo los dichos de mi padre. Llevo grabado en mi corazón porque él era un hombre que siempre tenía dichos. ¿Y sabes cuál era uno de los dichos que él siempre decía cuando había un motivo de que alguien se había apropiado de algo que no era de él? Decía, ¡ja! La necesidad tiene cara de hereje. Por supuesto, esto no es para justificar que uno haga lo malo, sino es un dicho, vuelvo a repetir. Pero, ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Volviendo al mensaje, debes saber que el enemigo aprovechará los problemas y aflicciones que sufrimos como un argumento poderoso para hacernos dudar de su paternidad. En esto tenemos un ejemplo hermoso para mirarlo, ahí en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job, pasando por una de las pruebas terribles que nos describen en el libro de Job, por supuesto, él dice algo totalmente sorprendente, pero digno de un hombre verdaderamente con todos los quilates del Señor. Él dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué respuesta más contundente de este hombre de Dios! Pero recuerda y tenlo presente, el diablo no va a tentarle a ser humilde. Por el contrario, él fomentará el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia. Mi hermano querido, Jesús rehusó obedecer al diablo porque su alimento era hacer la voluntad del Padre. Su comunión con el Padre era tan íntima que nada ni nadie podría cambiar eso. Ahora, preguntémonos en este momento si hay algún parecido de Él en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, Jesús desbarató todos los planes de Satanás con la frase escrito está. Con eso, Él honraba a las Escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no te parece? Así como en medio de la mayor abundancia o en la mayor escasez, debemos vivir esperando en Dios. Pero muchas veces sabes y sabemos todo que cuando tenemos abundancia, lo que menos hacemos es acordarnos de Dios. En todos los casos. Pero cuando hay escasez, ahí rápidamente corremos a golpear las puertas del cielo para demandar de Dios las bendiciones. Esto no debe ser así. Debemos en la abundancia y en la escasez, aún así, vivir esperando en Dios. Pero cuidado en pensar que habiendo obtenido la persuasión de que Cristo puede y quiere salvarte de sus pecados, son tentados a presumir que le salvará en sus pecados. Aquí, aunque esta oración parezca tan parecida, hay una diferencia: de sus pecados y en sus pecados. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué podríamos decir a esto entonces? Que tan mala es la inseguridad de la salvación
como la presunción de la salvación. Mis queridos hermanos, ¿notaste que la Escritura dice que el diablo le llevó a la santa ciudad? Mi hermano, no hay lugar en la tierra que se halle a salvo de las tentaciones del diablo. Sí, mi hermano, también en nuestro lugar de reunión. Ten presente que el diablo levanta para derribarte, mientras que Dios derriba para levantarte. Vaya diferencia. Los altos lugares en la iglesia, mis queridos hermanos, son blancos fáciles si no se mantienen velando y en humildad. El diablo los derribará tanto por el logro mismo como por el escándalo que levantará. Recuerda esto, no lo olvides nunca, por favor. Pero tú dirías, wow, pero Satanás sabe mejor la Biblia que yo. ¿Cómo él manejaba los textos allí para debatir al Señor Jesucristo? Yo te diría, claro que sí. Fíjate que es posible que una persona tenga su cabeza llena de conceptos bíblicos y teológicos, pero su corazón está en plena enemistad con Dios. Y ya para ir concluyendo, mis queridos hermanos, en este sermón de esta noche. Finalmente, ¿qué hizo el diablo con Jesús? Dice la Escritura que hemos leído al principio, que Él ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A cambio de qué? Él le dijo que postrado le adore. ¡Qué impertinencia! ¡Qué insondable osadía!, ¿no? Cristo, mis hermanos, estaba convencido a recibirlo todo por el camino de la cruz, no por el facilismo, no por la gloria que pueda recibir de otros, sino Él, si iba a recibir gloria, iba a ser la gloria que el Padre le daría por haber padecido el camino de la cruz para todos nosotros. Cuidado, mis queridos hermanos, en querer obtener de mano de Satanás lo que Dios nos ha prometido. Mis queridos hermanos y hermanas, la mayor parte de nuestros fracasos son por no decir no al atractivo de la tentación, siendo cómplices del pecado que no nos decidimos a abandonar. Cuán interesante es, mis queridos hermanos, no tener el sí fácil, sino ser contundentes y enérgicos en decir no al atractivo de la tentación y no ser cómplices del pecado que no decidamos abandonar. Para el creyente debe saber esto, mis queridos hermanos: el diablo es un enemigo vencido. Por lo tanto, solo a Dios la gloria, la honra y poder, y postrados debemos adorar al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor del universo, Señor de la tierra y Señor nuestro. Delante de tu presencia nos postramos para elevar nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, que en este tiempo en el cual estamos de cuarentena por este COVID-19, tu iglesia no se duerma, sino que por el contrario, tu iglesia esté unida en un solo clamor, creyendo firmemente en aquel que no solamente después de bautizarse fue llevado por Satanás para ser tentado en el desierto, y pensando que lo vencería en la debilidad de su carne, él fue victorioso en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para y por y cada uno de nosotros y por toda esta humanidad.
Glorias sean dadas a Cristo el Rey. Glorias sean dadas al Alfa y al Omega, el principio y el fin, el vencedor que lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Padre, si estamos en debilidad de nuestra carne, que esta oración, Padre del cielo, pueda llegar a cada uno de mis hermanos para levantar sus rodillas endebles y quizás caídas y dobladas ante el peso del pecado. Señor, reprende tú al devorador, reprende tú al de frágil corazón, reprende tú, Padre del cielo, aquel que quizás debilitados en su fe está queriendo vacilar, oh Dios mío, esté frágil en su fe. Señor, infúndele de toda la autoridad que tú has conquistado en la cruz del Calvario para que tu nombre sea glorificado en sus labios y en su testimonio. Padre, bendice a tu iglesia y despídenos con tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos a ti, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos.